Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy jueves día 10 de noviembre con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros y vamos a empezar el vídeo de hoy, gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, clarísimo, hoy tenemos una sesión completamente condicionada al dato de inflación que se va a publicar a las 2:30 de la tarde, hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana. Bien, antes de empezar el vídeo, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en él se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos al mercado para ver un poquito los movimientos de ayer y de alguna manera intentar encontrar soportes, resistencias mayores, porque será un día muy volátil en función del dato que se publique, la reacción del mercado después de él, y tenemos que tener en cuenta pues ya niveles no tan cercanos al nivel de precio actual, sino también teniendo en cuenta pues niveles un poco más alejados, porque puede ser un día pues eso, con alta volatilidad. En este sentido, en el gráfico diario del futuro del mini SP500, he querido marcar un poquito este canal bajista que tenemos desde los máximos mensuales, ahí en la zona importante de resistencia de los 3.910, 20 aproximadamente, esta zona de aquí donde está la media de 100, y también un nivel que ha sido resistencia esta semana, ahí en la zona de los 3.860 aproximadamente, que ya lo habíamos comentado, y gracias a estos dos máximos decrecientes, pues ahí tenemos esa directriz bajista que un poco ahí nos ha permitido trazar el canal bajista, ¿no? Y en este mismo marco temporal podemos intuir un soporte interesante y fuerte en el caso pues que hubiera una reacción bajista a la publicación del dato de inflación. Y estamos hablando más allá de los mínimos del mes de noviembre, que evidentemente es el soporte principal que tiene ahora este índice en la zona de los 3.700, incluso dependiendo un poco de lo que salga, se podría hasta perder esta zona de soporte en el día de hoy y llegar al soporte siguiente. Estamos hablando de la zona de los 3.650 aproximadamente, viene de aquí. Aquí hubo una zona de acumulación en la segunda quincena de octubre, que coincidiría ahora, ¿no?, que confluiría también la parte baja de este canal bajista. Por tanto, podríamos plantearnos un poco en el peor escenario una caída que rompería los mínimos mensuales y podría llevarlo incluso a la zona de los 3.650. Por el contrario, una reacción alcista a la publicación del dato de inflación podría hacerlo superar ese nivel de resistencia que ahora veremos, intermedio, aquí en la zona de los 3.800, y llevarlo un poco a la confluencia de esta directriz bajista, de estos máximos aquí dejados, en esta zona de los 3.860, e incluso superar esta resistencia potente y llevarlo a la zona de los máximos del mes de noviembre en los 3.915-20 aproximadamente. Con lo cual un poco tenemos que tener esta amplitud hoy en cuenta, porque ya digo, puede ser un día extremadamente volátil con movimientos amplios. En el gráfico de 4 horas, bueno, vemos un poco todo lo comentado con más estructuras, con más niveles intermedios. A destacar un poquito, pues la sesión de hoy está siendo completamente descafeinada, la sesión asiática y europea, nada, muy poca volatilidad, movida todo en un pequeño rango, que lo veremos en una hora, pero ya se ve aquí, los máximos y los mínimos, sin más, después de las contundentes caídas que nos dejó el precio ayer, incluso perdiendo un nivel de soporte en la zona de los 3.800, un poco también por todo el cacao que se ha formado ahí con el FTX y demás, y ha habido ahí mucho pánico y una reacción muy bajista al final de la sesión de ayer, no tanto en la sesión americana, fue más a posteriori, que pues ahora nos ha dejado ese nivel como posible resistencia. Ya digo, es que cuando hay una publicación del calibre como se va a dar hoy, el dato de inflación, realmente hay niveles que van a ser rotos probablemente, y evidentemente el futuro no lo sé, pero probablemente rotos, pero como mantequilla. O sea, va a haber tanta volatilidad que se prevé que los máximos y mínimos del día de hoy
vamos, queden completamente destrozados, e incluso resistencias importantes como la zona de los 3.800 pues también sea superada con mucha rapidez, ¿no? Llegando, tal vez ahí encontremos algo más de resistencia en los máximos semanales, pero que incluso puede llevarlo durante la sesión hasta los máximos del mes de noviembre. Y como soporte, aquí la media de 200 en 4 horas creo que hoy francamente no pinta nada, o sea, no creo que el precio le dé nada, o sea, no le interese ni reaccione en ella, puesto que ante este tipo de publicaciones, repito, el tema técnico muchas veces se queda pues en un segundo plano, ¿no? Ya no tiene tanta importancia, son movimientos pues donde realmente prima otro tipo de factores, mucha volatilidad, mucha reacción, mucha emocionalidad también, y por tanto pues la parte técnica pues queda en un segundo plano. Entonces sí que es importante destacar los niveles relevantes, y en ese sentido un poco es lo que hemos marcado aquí, pero ya pues las medias, y más están ahí un poco planas todavía, pues realmente tienen poca función en el día de hoy. Así que ahí tenemos los niveles que considero importantes ya en el gráfico de 1 hora. Para acabar de ajustar, ahí vemos un poco lo que estaba comentando de la sesión de hoy, completamente plana, con muy poquita volatilidad, todo a la espera del dato de hoy de inflación, y con los niveles pues aquí a destacar. Y repito, la media de 200 también en este marco temporal de 1 hora. Tampoco creo que el precio le haga mucho caso en la sesión de hoy. Hay que mirar niveles ya mayores, zonas realmente contundentes, porque eso sí que puede ser pues un punto de reacción, ¿no?, del precio ante pues un cierre de cortos o largos y una apertura de posiciones contrarias, pues un poquito dado la relevancia de las zonas de soporte y resistencia que tenemos aquí marcadas. Bien, vámonos al Nasdaq, donde veremos un panorama similar. Aquí en gráfico diario tenemos también he querido marcar, más allá de la directriz bajista desde los máximos históricos, también una directriz bajista muy respetada, con esos 3 toques, muy ratificada desde los máximos de agosto, que también ahí hemos podido trazar esta paralela, este canal bajista, y que nos deja pues al descubierto una confluencia de soportes interesante. Repito, para la sesión de hoy, porque se espera pues volatilidad. Y estamos hablando de la zona de los 9.600, 700, 10.000, donde aquí tenemos, aparte del número redondo psicológico de los 10.000, la parte baja de este canal bajista, y que también viene de una zona muy relevante, como ya había comentado en otros vídeos anteriores, que es esos máximos que dejó el precio en 2020 antes de producirse la contundente caída por el COVID. Ahí tenemos un nivel, de hecho, un nivel semanal, un nivel aquí, como podemos ver, una resistencia semanal que fue rota al alza en la zona de los 10.000. Con lo cual tengamos en cuenta este nivel como posible soporte en la sesión de hoy. Esa confluencia de soportes pues podría tener el precio ahí pues una reacción, ¿no?, ante una reacción bajista del mercado ante la publicación de datos de inflación. Por el contrario, si el precio subiera, si tuviéramos subidas, pues ahí la confluencia de la resistencia que tenemos aquí en los máximos de la semana, también en esa directriz bajista, justamente ahí confluye todo, pues sería el primer punto de resistencia relevante, y si fuera superado incluso ya ir a buscar esos máximos del mes de octubre que han sido testeados ya en un par de ocasiones y que el precio no puede con esa zona, la zona de los 11.700 aproximadamente. Gráfico de 4 horas. Aquí también se aprecia la sesión de hoy, nada, descafeinada, muy poca volatilidad, todo a la espera, con una primera resistencia que, repito, en caso de subidas va a ser rota, pero sin ningún problema. Estamos hablando de la zona de los 10.950, ese nivel de soporte que ayer se perdió y que ahora sería primera resistencia, pero sí que probablemente pudiéramos ver, ¿no?, una mayor reacción en la zona de los 11.200, donde ahí tenemos varias confluencias, ¿no?, de resistencia, un poquito en esa zona de máximos semanales, de la media de 200 en 4 horas, también ahí, ¿no?, un poquito en esa directriz, aunque nos queda un pelín lejos, pero que podría ser también perfectamente superada al alza y a encontrarnos con la resistencia que considero principal en la zona de los 11.700, que son los máximos de octubre. Y por abajo lo mismo, pérdida de los mínimos del día, que eso no le costará para nada en absoluto para llegar a esos mínimos mensuales, que los tenemos aquí, y en caso de pérdida y mínimos mensuales de octubre y anuales, y en caso de pérdida de toda esta zona de los 10.500,
vamos a irnos directos a la zona de los 10.000 con bastante probabilidad, al siguiente soporte que hemos comentado y que viene ya de ese gráfico semanal. Y para terminar, el gráfico de una hora para echarle un último vistazo, pero nada, lo mismo, lo comentado en los gráficos mayores, sirve para aquí, ahí se ve ese pequeño rango en el de estamos metidos en el día de hoy y todo pues a la espera de la publicación a las 2:30. Así que vamos a ver qué sesión nos deja hoy, cuál es la volatilidad, hacia arriba o hacia abajo, ya se verá la reacción del mercado ante ese dato. Y nada, os espero mañana en el vídeo del viernes, que tengáis una feliz jornada, una buena sesión de trading, mucha precaución y hasta mañana.